Bueno, ahora vamos a hablar lo que es el derecho tributario, que es una materia del módulo. Decimos que el derecho tributario es una de las ramas del derecho financiero que ha tenido un mayor desarrollo en cuanto a las teorías, a los principios y a todo lo que conlleva esta rama del derecho, del derecho, ¿no? ¿Y cómo vamos nosotros a entender lo que es el derecho tributario como el conjunto de disposiciones legales que norma una relación jurídica entre el Estado como acreedor de la obligación tributaria con las personas que están obligadas a su pago por mandato de la ley? Vamos a disgregar este concepto en lo siguiente. Decimos conjunto de disposiciones legales. Es toda la normativa, todas las normas, llámense leyes, decretos supremos, resoluciones, que van a regular, o sea, que van a ver cómo debe desarrollarse esa relación jurídica, ese vínculo que se va a dar entre el Estado con los particulares, entendiéndolo al Estado como el acreedor de la obligación tributaria, es decir, el que va a cobrar las obligaciones tributarias. ¿Qué es una obligación tributaria? La obligación va a ser justamente esa obligación, esa relación, ese vínculo por la cual un particular se obliga frente al Estado a pagar esa obligación, o sea, a pagar tributos. Entonces dice, es el acreedor de las obligaciones tributarias, o sea, el Estado es quien va a exigir a los particulares que se cumpla con esa obligación tributaria, que es una obligación de pagar una determinada suma de dinero, ¿no es cierto? Porque la ley así lo establece. O sea, el particular de ninguna manera ha de pagar un tributo, ha de pagar una obligación tributaria por su propia voluntad. Lo va a hacer porque hay una ley, porque hay una disposición legal que así lo ha de establecer, ¿ya? Entonces, ese es el derecho tributario, ¿ya? El derecho tributario es justamente aquello que va a establecer el Estado, ¿no? O sea, para poder pagar tributos. ¿Qué ramas tiene? O sea, al igual que el derecho financiero, generalmente todas las ramas del derecho se van a subdividir, si ustedes quieren, en distintas partes que lo llamamos ramas. Y la primera rama que tenemos es precisamente el derecho tributario material o sustantivo. O sea, el derecho tributario tiene 5 ramas, o 5, si ustedes quieren, capítulos muy importantes en los que se puede subdividir que es el derecho tributario material o sustantivo, el derecho formal o administrativo, el derecho constitucional tributario, el derecho tributario penal y el derecho tributario internacional. ¿En qué consiste el derecho tributario material o sustantivo? Ese derecho tributario material o sustantivo nos dice que es la parte más importante del derecho tributario. O sea, si no tendríamos el derecho tributario material o sustantivo, no podríamos nosotros hablar de un derecho tributario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la parte de esas leyes, de esas disposiciones legales que van a regular la relación jurídico-tributaria. Entonces, ¿qué es la relación jurídica tributaria? Esa relación que se va a dar entre Estado y particular, con la cual el particular ha de pagar los tributos. ¿Y eso dónde está contemplado?
esto está contemplado en lo que es en el Código Tributario, en la Ley 843, en la Ley 1606 y todas las otras leyes que han sido promulgadas posteriormente a la 843 y la 1606, que va a ir creando nuevos tributos. Entonces, ¿qué es lo que estudia el derecho tributario material o sustantivo? Estudia todas aquellas normas que nos van a hablar de lo que es el hecho generador. O sea, vamos a estudiar qué es el hecho generador, quiénes son los sujetos de la relación jurídica tributaria, cuándo nace y cuándo se extingue la obligación tributaria. Y entonces, todo eso, toda esta parte, es la parte medular del derecho tributario. Si no entendemos lo que es el hecho generador, si no entendemos o no sabemos quiénes son los sujetos de esa relación, entonces no vamos a poder entender lo que es, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, lo que es el impuesto a las transacciones, porque no vamos a poder captar exactamente lo que es el hecho generador. Cuando entendamos lo que es el hecho generador, recién se va a poder entender lo que es cada uno de los tributos. Lo mismo con los sujetos. O sea, ¿quiénes son los sujetos? Aquellas personas que han de estar obligadas a pagar el tributo. Y ¿cómo se extingue esa obligación tributaria? Vamos a ver cuándo nace y cuándo se extingue, o sea, cuándo deja de vivir, si ustedes quieren, y cuándo la administración tributaria ha de poder dejar de cobrar esa obligación. Todo eso nos lo da esta rama del derecho tributario. Entonces, ¿qué es? Dice el derecho tributario material o sustantivo. Son esas normas, principios e institutos que regulan la relación jurídica tributaria que se va a dar entre el Estado como sujeto activo de la relación jurídica tributaria y los sujetos pasivos de esta relación. Pues mucho, las normas, las disposiciones legales, o leyes, códigos, decretos reglamentarios, principios. ¿Qué son los principios? Los principios en el derecho son aquellas bases, yo siempre digo, son las bases filosóficas que van a apoyar una rama del derecho. O sea, que nos van a decir cómo debe conducirse una persona en base a ese principio. O sea, son aquellas configuraciones de cada una de las ramas del derecho. ¿Qué son los institutos? Son esas diferentes ideas que ustedes quieren, o diferentes situaciones que nosotros vamos a conocer. Por ejemplo, un instituto del derecho tributario ha de ser, por ejemplo, la compensación, la confusión, ¿ya? Que son figuras que nos van a hablar de la forma de extinción de la obligación tributaria. Entonces, eso es lo que se estudia en esta rama importantísima del derecho tributario, o sea, el derecho tributario material o sustantivo. Entonces, esas normas, principios, institutos que van a regular, nos dice, la relación jurídica tributaria. ¿Qué entendemos por relación jurídica? Entendemos por ese vínculo que se da entre una persona que se llama sujeto activo, o si hablamos otras ramas del derecho se va a llamar acreedor, que tiene la facultad de exigir a la otra persona, que se llama sujeto pasivo o deudor, el cumplimiento de una prestación. En este caso, la relación jurídica tributaria es el vínculo, es la unión, es esa relación que se va a dar entre el Estado
que a partir de ahora nosotros lo vamos a llamar administración tributaria, con los particulares, donde la administración tributaria tiene la facultad de exigirle a ese particular, que es el sujeto pasivo, que pague la obligación tributaria. Entonces, ¿qué va a ser la obligación tributaria? Por el momento les digo, es esa obligación que tiene la persona de pagar el tributo, cuando la ley así lo establece. Entonces, eso es el derecho tributario material o sustantivo. La otra gran rama del derecho tributario es el derecho tributario formal o administrativo, que es un complemento del derecho tributario material o sustantivo. ¿Por qué? Porque a través del derecho tributario formal o administrativo se van a determinar las vías de acción, o sea, el cómo la administración tributaria ha de percibir el tributo. O sea, a través de esas normas, de esas disposiciones legales que vaya a emitir la administración tributaria, se ha de establecer cuáles son los mecanismos que va a utilizar esta propia administración tributaria para que pueda cobrar el tributo, para que pueda recaudar el tributo. O sea, la percepción del tributo es la recaudación que ha de ser la administración tributaria. ¿Ya? Ese derecho tributario formal o administrativo nos dice, regulan la función de la administración tributaria para la recaudación y la fiscalización. ¿Quién es la administración tributaria? ¿A quién vamos a llamar? Vamos a entender cómo la administración tributaria son aquellas instituciones que el Estado va a delegar para que sean los encargados de cobrar y recaudar los tributos. En este caso tenemos 4, o sea, tenemos 2 instituciones y 2 entidades territoriales. La primera ha de ser el Servicio de Impuestos Nacionales, que es el encargado de cobrar todo lo que son los impuestos de jurisdicción nacional. Llamemos IVA, llamemos IT, llamemos RCIVA, utilidades, ITF, ICE, etcétera, etcétera. O sea, todos los impuestos que se cancelan a nivel nacional, cuya recaudación va a ir al Tesoro General del Estado, ha de estar regulada por el Servicio de Impuestos Nacionales. Otra entidad del Estado a quien ha delegado la recaudación de tributos y que también conocemos como administración tributaria es la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Qué es la Aduana Nacional de Bolivia? Es esa institución que está encargada de regular todo lo que es la importación y la exportación de productos por los cuales se ha de cobrar unos aranceles. Entonces, cuando ustedes vean tema de comercio exterior, importación, exportación, directamente se trabaja con la aduana nacional y es la aduana la que va a emitir esas disposiciones legales para que los importadores, para que los exportadores puedan ingresar y puedan sacar los bienes objeto de importación o exportación. Igual el Servicio de Impuestos Nacionales ha de emitir una serie de resoluciones normativas de directorio, resoluciones, comunicados, circulares. ¿Para qué? Para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones. Y las otras 2 entidades territoriales a quienes también se va a considerar como administración tributaria, hablamos de los gobiernos departamentales, las prefecturas, las gobernaciones
quienes van a regular todo lo relacionado al pago del impuesto municipal, del impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes, o muchas veces el impuesto departamental a la transmisión de bienes. Entonces van a ser las gobernaciones quienes van a emitir sus propias disposiciones legales para que los particulares puedan pagar estos impuestos. Y también los gobiernos municipales, a través de las ordenanzas municipales, que son sus disposiciones legales que emiten las alcaldías o los gobiernos municipales, van a regular la forma de cobrar lo que son los impuestos a la propiedad de bien inmueble, a la propiedad de vehículos automotores, o todo lo que van a ser las patentes municipales y las tasas. Entonces, todas esas disposiciones legales, todos esos instructivos, todas esas resoluciones normativas del directorio, tanto de aduana como de impuestos nacionales, o esas leyes municipales o departamentales que vayan a regular la forma en la cual se tiene que cumplir con las obligaciones tributarias, hemos de entender que es el derecho tributario formal o administrativo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esta rama del derecho tributario regula cómo la administración tributaria ha de recaudar y ha de fiscalizar los tributos. ¿Y? Entonces, es totalmente distinta a la normativa del derecho material o sustantivo. Podríamos nosotros decir que el derecho tributario formal o administrativo también son todas aquellas normas relacionadas a la administración del tributo. O sea, una administración en sentido cómo se recauda, cuáles van a ser, por ejemplo, los formularios que se van a utilizar para el pago de estos impuestos, ¿no? O sea, la forma de presentar, también la forma de determinación de la obligación tributaria, etc. Entonces, todo eso hablamos del derecho tributario formal o administrativo. Otra rama muy importante es el derecho constitucional tributario, que va a establecer cuáles son los principios constitucionales del derecho tributario. Antes debo explicarles qué es el derecho constitucional. ¿Alguien podría decirme qué cree que pueda ser el derecho constitucional? ¿Qué entienden por derecho constitucional, chicos? Para las personas, estoy viendo que tenemos 40 participantes. Bienvenidos a los que ayer no pasaron clases. Una de las normas que tengo como docente, tanto en pre o posgrado, es que me gusta mucho la participación de ustedes como alumnos. O sea, que si alguien tiene alguna duda de lo que les estoy explicando o no entienden algún término, tómense la libertad de preguntar. O sea, no es bueno que cuando uno está pasando un curso vaya desarrollándose la materia y se tengan dudas que no sean aclaradas, ¿no? Alguien que más o menos tenga la noción de lo que es el derecho constitucional. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Lindaura Navilla, doctora. Lindaura, bienvenida. Muchas gracias. El derecho constitucional, pienso yo, obviamente es una rama, ¿no?, del derecho, pero tiene como campo de estudio, por así decirlo, el analizar todas las leyes de nuestro Estado. Y en este caso se va a ir más al estudio de nuestra Constitución. De la Constitución Política del Estado. ¿Algo más? Eso, doctora, gracias. No, a ti, o sea, no estás muy alejada de lo que es el derecho constitucional, pero alguien más que pudiera
dar su opinión de lo que entiende que es el derecho constitucional? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, doctora. Buenas noches. El derecho constitucional sería un conjunto, ¿no?, de normas jurídicas que limitan al Estado. Perdón, hay mucho eco. Por favor, las personas que no están haciendo uso de la palabra, les ruego puedan silenciar. ¿Quién quiere hablar? Prenda su micrófono, por favor. ¿Quién hablaba, Paola o Claudia? Hablaba usted. Pero bueno, licenciada, antes de que reconozca con el micrófono, el derecho constitucional creo que lleva más toda la estructura o soporte legal que avalan las leyes y resoluciones de los tributos. Creo que es la estructura legislativa, porque la Constitución está arriba, le siguen luego los decretos supremos, luego las leyes, las resoluciones administrativas, todo eso está avalado por el libro mayor, que sería la Constitución. Ya, Eso muy es. bien. Paola. ¿Alguien más? Claudia, que habilitó su micrófono. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás? Dime. También el derecho constitucional también sería relacionado con lo que son los derechos y deberes de los ciudadanos. Muy bien. Muy bien. Ya. A ver, no están tan equivocados. O sea, decimos, el derecho constitucional es una de las ramas más importantes del derecho en general y en particular del derecho público. ¿Qué es lo que estudia el derecho constitucional? Como decía Paola, primero nos va a establecer cuál es la estructura del Estado. O sea, qué tipo de Estado va a regir en un territorio. ¿Ya? Nosotros, en la Constitución Política del Estado, nos dice que somos un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, etcétera, etcétera. O sea, nos está marcando cuál es la base, si ustedes quieren, política del Estado. Después nos va a decir cómo está conformado ese Estado. Y nuestro Estado está conformado por 4 órganos, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral, donde cada uno de estos órganos va a tener unas atribuciones privativas, es decir, que solo, por ejemplo, el órgano legislativo es el encargado de emitir leyes. Esa función no la puede cumplir el órgano ejecutivo, no lo puede cumplir el órgano judicial, ni menos el Tribunal Supremo Electoral. O sea, en la Constitución, aparte de decirnos cómo está conformado el Estado, nos dice cada órgano qué va a hacer. O sea, qué función va a cumplir. El órgano ejecutivo es el encargado de administrar el Estado. O sea, es el de manejar al Estado. Por eso hay el presidente del Estado, que a través de todos sus ministros, como decíamos ayer, es el encargado de manejar económica, políticamente el Estado. El órgano judicial, encargado de la administración de justicia. ¿Y qué es la administración de justicia? Es la aplicación de las leyes a los casos concretos que se dan. Entonces, eso es lo que hace el órgano judicial a través de todas sus instancias. Se presenta un caso, por ejemplo, ahora en el municipio de Padilla, aquí en nuestro departamento de Chuquisaca, alguien ha robado la alcaldía, han asaltado la alcaldía de Padilla y los ladrones han robado también un vehículo y se estaban trasladando a la ciudad de Sucre. Entonces, ¿qué es lo que hace el órgano judicial? Tiene que aplicar la ley, el Código Penal que dice quien robare a otro va a tener una sanción. Eso hace el órgano judicial. O sea, no puede ningún otro órgano hacerlo. ¿Qué hace el órgano? Hemos visto los 3,
nos falta el electoral, es el encargado de administrar todos los procesos eleccionarios. Eso nos dice el derecho constitucional. También el derecho constitucional, creo que me lo decía Claudia, o Paola también, o la otra compañera que intervino, nos va a decir cuáles son los derechos que tiene cada una de las personas. Derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la educación, tiene derecho a llevar su nombre, tiene derecho al agua, etcétera, etcétera. Pero también nos va a decir qué obligaciones tienen todos los habitantes del país. Y nos va a decir qué acciones pueden hacer uso las personas cuando estos están siendo vulnerados. Ahí tenemos, por ejemplo, la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, etc. También el derecho constitucional nos va a establecer cuáles son los regímenes bajo los cuales ha de ser gobernado un Estado. Por ejemplo, tenemos los regímenes y las políticas, ¿no? O sea, dirá qué políticas económicas tiene que aplicar el país, o sea, el órgano ejecutivo. ¿Qué política fiscal, es decir, cómo va a ser el manejo de los recursos que el Estado tiene? Entonces, todo eso es lo que nos da el derecho constitucional. Y para establecer cuáles son esa política fiscal, es decir, el manejo de los recursos económicos del Estado, cuáles son los principios bajo los cuales debe regir esa política fiscal. O sea, cómo va a estar delimitado ese poder que tiene el Estado al momento de emitir unas normas. Entonces, todo eso nos da el derecho constitucional. Y además es un derecho transversal en toda la actividad del derecho y de todas las instituciones. Entonces, hecho esa introducción de lo que es el derecho constitucional, vamos a decir que esa rama es importante, esta rama del derecho tributario, porque va a delimitar a través de sus exposiciones de la Constitución Política del Estado hasta dónde el Estado puede llegar para establecer tributos, o sea, para la creación de tributos. O sea, estos principios, ¿quién los tiene que tomar en cuenta? El legislador. El legislador. Y esos principios los tenemos nosotros contemplados en el artículo 323 de la Constitución Política del Estado. ¿Y qué nos dice este artículo 323? Denme un segundito. El artículo 323 nos dice que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Entonces, todos estos principios nosotros los hemos de ver en un punto siguiente. Entonces, por eso es importante estudiar lo que es el derecho constitucional tributario. Otra rama del derecho tributario es el derecho penal tributario. ¿Qué estudia el derecho penal? El derecho penal estudia todo lo concerniente a aquellas acciones o omisiones de los particulares que han de ser consideradas delitos. O sea, todas esas conductas antijurídicas, es decir, que van a ir en contra de la ley, que están tipificadas, es decir, que están establecidas en el código como delito.
Y al estar establecida como delito, entonces han de merecer una sanción. ¿Y cuál es la sanción? Es una sanción privativa de libertad. Entonces, ¿por qué nos interesa como derecho tributario tener esta rama que diga derecho penal tributario? Porque dentro del cumplimiento o dentro de las acciones o omisiones que cometan los particulares, es decir, los sujetos pasivos de esa relación jurídica tributaria, van a haber algunas conductas que son irregulares, o sea, que no van a ir, en contra de las disposiciones legales que nos va a dar, sea el derecho tributario material o sustantivo, o el derecho tributario formal o administrativo. Entonces, esas conductas en las cuales incurre el sujeto pasivo se va a considerar como un ilícito tributario. O sea, y van a merecer una sanción. ¿No? Entonces, se va a aplicar del derecho penal todos los principios que esta rama del derecho tiene para configurar cada una de esas actividades, de esas acciones o omisiones del particular al momento del cumplimiento de su obligación tributaria. ¿Por qué decimos acción? Porque es aquello que hace, es lo que hace el sujeto pasivo. Por ejemplo, una acción es el contrabando. ¿Bien? O sea, ¿qué es el contrabando? Es el ingresar productos sin cumplir las normas. Y decimos la conducta del sujeto pasivo también las hemos de considerar como omisiones. ¿Qué es una omisión? El dejar de hacer lo que la ley manda. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos interesa hablar del derecho penal tributario. Vamos a ver también cuando hablamos de delito tributario o cuando hablamos de contravenciones. Otra de las ramas también que tenemos en el derecho tributario es el derecho tributario internacional. ¿Qué es el derecho internacional? El derecho internacional también es una rama del derecho público que va a regular la relación que existe entre distintos países. ¿Ya? Y ahí están todos los convenios internacionales que puedan suscribir el país con los otros países, pero ¿en qué? En materia tributaria. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de importación y exportación, se van a pagar ciertos aranceles, es decir, se va a pagar un impuesto, por ejemplo el IVA, cuando se haga una importación. Pero sí, por ejemplo, ustedes deben saber que hay ciertos organismos internacionales que se conforman entre los países. Por ejemplo, el Mercosur, el Mercado Común del Sur, de donde Bolivia es signataria. Bolivia ha firmado ese convenio. ¿Entre quiénes? Pues de la Argentina, el Brasil, el Perú, ¿no es cierto? Y entre los que se va a establecer, por ejemplo, que cuando se haga la exportación, que Bolivia esté ingresando mercadería, por ejemplo, al Brasil, esté libre de pagar esos aranceles cuando también se permita que el Brasil, cuando realice exportaciones a Bolivia, también tengan esas preferencias arancelarias, ¿no? Entonces, esos son los tipos de tratados, de convenios que nos interesan de lo que es el derecho tributario internacional, el derecho internacional tributario, esa relación entre los países. Y tenemos el derecho internacional público, cuando es relación de país a país. Y tenemos el derecho internacional privado,
cuando sean relaciones jurídicas entre particulares de distintos países. ¿Y por qué? ¿Y qué nos interesa de estos convenios? Primero, esas preferencias arancelarias, esos acuerdos que ha de haber en cuanto al pago de tributos cuando se hable de importación y exportación, o cuando particulares realicen también esos negocios que vayan a generar ingresos tributarios al país, evitando siempre la doble tributación internacional, es decir, que por ejemplo la fábrica de chocolates para de Pie Sucre, yo sé que exporta al exterior sus chocolates. Entonces, si hay un tratado en el que diga, cuando un industrial boliviano realice una exportación, por decir, de Estados Unidos, no pagará estos tributos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos ha emitido, diríamos, una norma que así establezca que para que no pague 2 veces tributos por un mismo acto. Esa es la doble tributación, es decir, pagar 2 veces tributos, el mismo tributo por una misma actividad generadora de ese tributo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta de las ramas del derecho tributario, chicos? Hay otra rama que no he puesto, que es el derecho procesal tributario. ¿Qué es el derecho procesal? El derecho procesal son esas normas que van a regir para cuando se tenga que realizar un proceso o un juicio por la reclamación en este caso, la impugnación de algunos actos de la administración tributaria. O sea, ¿qué es un proceso? Es el conjunto de pasos ordenados que se debe seguir para iniciar un juicio. O sea, para que alguien que vea que tiene algún derecho que está siendo vulnerado por la administración tributaria, pueda acudir ante la autoridad jurisdiccional, es decir, ante el juez, o ante la autoridad administrativa, que es la autoridad de impugnación tributaria, y saber cómo se tiene que seguir todos esos procesos, o sea, todas esas reclamaciones. Ahí entonces se habla del derecho procesal. ¿Y por qué va a ser derecho procesal tributario? Porque va a ser específico para el tipo de juicios o el tipo de procesos que se pueden iniciar en materia tributaria. ¿Alguna pregunta? Licenciada, Licenciada, perdón. Licenciada, cuando nos habla sobre derecho tributario internacional público, nos dice que es la relación entre los países. Entonces, aquí se podría considerar la comercialización de los recursos naturales, digamos, en este caso el mineral. Ya, sí, por supuesto, porque ¿qué hacen las cooperativas mineras? Exportan, ¿verdad? Exportamos estaño, se exporta plata, litio. Entonces, tiene que haber convenios entre Bolivia y los otros países en los cuales se va a hacer la exportación. Yo sé que un país que compra mucho mineral es Canadá o Australia, ¿verdad? Entonces, seguramente han de haber convenios entre Bolivia y Canadá, entre Bolivia y Australia, para poder hacer ese tipo de exportaciones. ¿No? Entonces, ahí hablamos del derecho tributario internacional. Entonces, ¿qué pasa? De Bolivia, al salir una exportación hay que pagar un impuesto. Y al ingresar a otro país, ingresar a Canadá o ingresar a Australia, hay que pagar otro impuesto. Entonces, ahí tienen que ponerse de acuerdo los países para facilitar sobre todo la exportación, decir, bueno, ¿qué impuesto se va a pagar? ¿Verdad? Para que no paguen 2 veces. Y el privado, y el derecho internacional privado, sería, por ejemplo, la relación
por decir, ¿qué exporta Potosí, aparte de minerales? A ver. Por ejemplo, Perdón, no sé, tal vez se podría considerar la comercialización de la quinoa. de la quinoa. ¿No? Entonces, ¿quién produce la quinoa? Particular. Particulares. Entonces, va a exportar, por decir, España, a otra empresa particular. Entonces, ahí estamos hablando de relaciones entre particulares de distintos estados. Se tendrán que suscribir convenios, por ejemplo, entre el productor de la quinoa de Potosí, la quinoa real, para que exporte, por decir, a un restaurante famoso de España donde realizan platos a base de la quinoa. Entonces son ellos quienes se van a poner de acuerdo, ¿no es cierto?, cómo van a realizar la exportación, qué cantidad, cómo van a pagar, etcétera. Y esos contratos que ellos realicen tienen que estar regulados por el derecho tributario internacional. Y en este caso, el derecho internacional privado. ¿Ya? Ya, licenciada. Muchas gracias por la aclaración. No, porque más bien aquí por la pregunta así ampliamos para todos estas cosas. ¿Ya? Gracias, doctora. ¿Por qué? ¿Alguna duda más sobre las ramas del derecho tributario? Licenciada, en total entonces serían 6 ramas del derecho tributario o solo 5? 6 ramas, sí. Es que no le he puesto el derecho tributario procesal, ¿no? Pero que sí se ve, porque seguramente ustedes en algún módulo van a ver lo que es la impugnación de los actos de la administración tributaria. ¿No? Cuando se vea todo el proceso de fiscalización, o sea, de la forma como el contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, de la administración tributaria, por ejemplo, en puertos internos, se emite una resolución en la que establece si hay o no hay deuda. Entonces, ahí es cuando el particular ha de poder hacer uso de esos recursos que la propia ley le está dando. Entonces, hay que saber qué tipo de proceso se tiene que seguir y cómo y cuándo los plazos para iniciar esos procesos. Licenciada, entonces, hablaba en el derecho tributario penal sobre las acciones o omisiones que implican delitos. Me estaba recordando que existe otro que eran las contravenciones, que no es un delito, pero sí incumplen la norma y son las multas y sanciones. Eso estaría dentro del derecho procesal o dentro del derecho penal, ¿no, verdad? Dentro del derecho penal tributario se va a ver los ilícitos tributarios, es decir, aquellas conductas del sujeto pasivo que vayan a contravenir la normativa. Por ejemplo, todas las personas que están registradas en impuestos internos y que van a realizar, por ejemplo, la compraventa, la venta de bienes, por decir, farmacias, restaurantes, librerías, etcétera. Cuando uno va y compra, por decir, vamos a la farmacia y vamos a comprar unos medicamentos. ¿Cuál es la obligación de la farmacia al momento en el que se está pagando por esos medicamentos? ¿Qué tiene que hacer la farmacia? Emitir factura. Emitir factura. ¿Qué pasa si no nos da factura? Esa farmacia está contraviniendo, o sea, contravención. está cumpliendo la normativa que nos dice que todos estos sujetos pasivos deben emitirnos factura. Entonces, esa es una conducta que, de acuerdo a la ley, ha de ser considerada como un ilícito tributario. Entonces, en materia tributaria, los ilícitos han de ser clasificados entre delitos y contravenciones. Sí. Ya entendí. ¿Ya? Y para entender cuándo ha de ser delito y cuándo ha de ser contravención, hay que aplicar los principios del derecho penal. ¿Ya? Ahora sí,
Sí, licenciada. Muchas gracias por sus preguntas. Ahora vamos a ver lo que es el poder tributario estatal o lo que algunos llaman la potestad tributaria del Estado. ¿Ya? ¿En qué consiste ese poder tributario del Estado? Pues la potestad tributaria es esa facultad que tiene el Estado de crear, modificar o suprimir unilateralmente los tributos. Es decir, cómo y cuándo el Estado ha de crear, es decir, cuándo ha de dar nacimiento al pago de un nuevo tributo. Por ejemplo, el presidente Luis Arce, ha dicho una de sus políticas, una forma en la que va a obtener recursos, dice, voy a implementar el impuesto a la riqueza. ¿Ya? Entonces, él tiene que crear ese impuesto. O sea, hay que crearlo porque no existe todavía en la nomenclatura que tenemos nosotros de los impuestos. O va a modificar o va a suprimir, dice, unilateralmente, es decir, solo el Estado puede hacerlo. ¿Ya? ¿Cómo va a crear, cómo va a modificar o cómo va a suprimir? Nos dice, dentro de los límites formales y materiales que nos va a dar el derecho. O sea, dentro de esos principios que nos va a dar el derecho constitucional tributario. ¿Verdad? Entonces, el Estado va a poder establecer, va a poder crear cualquier tipo de tributo, pero va a estar limitado con esos principios que nos va a dar la Constitución Política del Estado. ¿Ya? O sea, esa potestad, esa facultad del Estado de darse a sí mismo leyes, porque esa es la potestad tributaria, emitir leyes, ha de estar limitada dentro de los principios del derecho constitucional tributario. Es decir, ¿cuáles son los alcances? ¿Hasta dónde el Estado puede hacer uso, puede ejercitar esa facultad de crear, modificar o extinguir tributos? Su límite es lo que nos dice la ley. Es lo que nos dice en la Constitución Política del Estado. O sea, vamos a ver enseguida cuáles son esos principios, esas bases teóricas, filosóficas, que debe tener en cuenta el legislador a tiempo de crear un tributo. ¿Y por qué se limita esa potestad tributaria? Porque se está garantizando la convivencia de los ciudadanos. No sé si ustedes se acuerdan, no sé la edad que tienen, seguramente eran muy jóvenes en el año 2003, en febrero del año 2003. Estaba de presidente el señor Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Y qué sucede? Corrió la voz que iban a crear un impuesto parecido al impuesto que quiere ahora hacer el señor Arce. Se quiere crear Gonzalo Sánchez de Lozada un impuesto a los ingresos de las personas. Es decir, los que, aparte de pagar el régimen complementario del impuesto al valor agregado, quería el señor Gonzalo Sánchez de Lozada que se pague un impuesto adicional en una escala de acuerdo al monto que percibían los funcionarios, sean en instituciones públicas o en instituciones privadas. Entonces, había un límite en ese proyecto. Decía, los que ganaban hasta 7,000 bolivianos no pagaban. De 7,000 a 8,000 iba a poner un porcentaje para un porcentaje adicional. Entonces, lo que quería era afectar indirectamente los salarios de los trabajadores. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue todo ese
levantamiento popular que hubo en la ciudad de La Paz en febrero del 2003. ¿Por qué? Porque ese tributo que quería crear el señor Gonzalo Sánchez de Lozada iba a generar una disconformidad de las personas y por lo tanto iba a haber problemas. O sea, no se iba a poder vivir en paz, ¿verdad? Porque entonces nadie hubiera podido tener un salario, diríamos, mayor a los 7.000 bolivianos, porque iban a verse afectados en sus ingresos. Entonces, por eso es que la ley le va a poner un límite a esa facultad de poder emitir sus propias leyes. Entonces, ¿cuáles son esos límites? Son límites formales y son límites materiales. ¿Cuáles son los límites formales? La forma en la cual se ha de emitir esa norma tributaria. O sea, la forma y quién está facultado para emitir esas normas. ¿Quién es? El órgano legislativo a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuál es su función de la Asamblea Legislativa? Promulgar leyes, ¿no? Entonces, ¿pero cómo las va a promulgar? Siguiendo el procedimiento que nos da la Constitución. ¿Y cuál es el límite material de esa potestad tributaria? El contenido de esa ley. O sea, cómo la ley ha de configurar el tributo. O sea, si hablamos, por ejemplo, hoy del impuesto que quiere crear el presidente para el impuesto a la riqueza, ¿cuál va a ser el límite formal? ¿Cómo la Asamblea Legislativa ha de discutir y ha de promulgar esta ley? ¿Y cuál va a ser el límite material? ¿Sí? ¿Quiénes van a pagar? ¿Cómo van a pagar? ¿Cuánto y cuándo van a pagar? ¿No? Entonces, eso es lo que va a establecer esos límites de la potestad tributaria. Y estos límites es lo que vamos a entender. El primer límite es el principio de legalidad tributaria, que muchos lo llaman como el principio de reserva de ley. ¿Ya? ¿Qué nos dice este principio? Dice, para que un tributo pueda ser considerado obligatorio, por lo tanto, exigible en su cumplimiento, en su pago, debe emanar de la ley, o sea, debe nacer de una ley. Un segundito, voy a traer mi código tributario para ver el artículo 6 del código. Un segundo, por favor. Ya, a ver, les voy a pedir por favor que me había olvidado ayer decirles que deben, a partir de ahora vamos a trabajar con el Código Tributario Boliviano, la Ley 2492. Bueno, parece que mi código se iba a dar un paseo, lo vamos a recuperar para mañana. Entonces, ¿qué es el principio de reserva de ley? Que va a ser el primer límite formal a esa potestad tributaria. ¿Qué nos dice el artículo 6 del Código Tributario? Dice, para que un tributo sea obligatorio en el país, debe emanar de una ley formal. ¿A qué llamamos ley formal? ¿Qué entendemos
por ley formal, ha de ser una ley que emane, que nazca de la autoridad llamada por ley. ¿Quién es la autoridad llamada por ley? Para que pueda promulgar, para que pueda nacer una ley, es la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Eso qué significa? Que si un tributo es establecido, por ejemplo, por la aduana nacional, por impuestos internos, o sea, ellos crean que por ser administración tributaria tienen esa facultad, ese tributo no es legal, ese tributo no ha de ser obligatorio. Y entonces, esa es la reserva de ley, para que cualquier tributo pueda ser cobrado, ser recaudado por la administración tributaria, debe nacer de la propia. ¿Qué nos dice el artículo 6 del Código Tributario, que es el que establece este principio de reserva de ley? Esa ley debe configurar lo que es el hecho general, es decir, cuál es la condición o cuál es la circunstancia, cuál es el hecho que ha de dar nacimiento a ese impuesto. Vayámonos al impuesto a la riqueza. ¿Qué es el impuesto a la riqueza? ¿Cuál va a ser su hecho generador? ¿Qué entendemos por riqueza? ¿Verdad? ¿Cuándo ha de ser una persona sujeto de ese impuesto? Hablan de que aquel que tenga un patrimonio mayor a los 500.000 bolivianos. Entonces, eso nos tiene que decir la ley. O sea, ¿qué hecho, qué circunstancia es la que se va a considerar suficiente para crear el tributo? Esa reserva de ley tiene que decir quién es el sujeto pasivo, quién va a pagar ese impuesto. Nos están diciendo las personas cuyo patrimonio sea mayor a los 500.000 bolivianos. No, es el sujeto pasivo. Nos va a decir la base imponible, sobre qué monto se va a aplicar la alícuota del impuesto. ¿Quiénes están exentos de pagar este impuesto? ¿Qué es una exención? Es la liberación que va a hacer una ley del pago de ese impuesto. ¿Cada cuánto se va a pagar el impuesto? Eso es lo que nos tiene que decir, ¿no es cierto?, esta ley. Ahí hablamos del límite material. Ya el límite material de la potestad tributaria, hablando del principio de reserva legal, es lo que nos va a dar todos estos elementos del tributo. No me detengo a decir qué es el hecho generador, qué es esto y demás, porque tenemos una sección específica para hablar de cada uno de estos conceptos, ¿no? Pero eso es lo que nos pide el artículo 6 del Código Tributario, cuando nos dice que para que cualquier tributo pueda ser obligatorio, es decir, pueda ser exigible en su pago, debe cumplir con estos requisitos. ¿Y cuál es el límite material? ¿Cuál es el límite formal? ¿Cuál va a ser el límite formal? El límite que quién es la autoridad llamada por ley para crear ese tributo, para establecer cada uno de estos elementos que debe tener la ley. Y es el poder, es el órgano legislativo. El único ente, la única instancia del Estado que puede emitir una ley para crear un tributo, o para modificarlo, o para suprimirlo. Si lo hace, por ejemplo, se le ocurriera al órgano ejecutivo a través de un decreto supremo
crear un tributo, ese tributo no va a ser válido, porque el órgano ejecutivo, si bien tiene la facultad de emitir normas, como son los decretos supremos, pero por encima, y es lo que decía alguno de ustedes, ¿no? O sea, tenemos la Constitución, tenemos los decretos y después las leyes. No. De acuerdo a lo que nos dice el derecho, hay una cierta jerarquía de las disposiciones legales. A la cabeza está la Constitución. No puede haber otra norma superior en un país que sea la Constitución Política del Estado. Después van a estar los tratados internacionales, luego vienen las leyes y después vienen los decretos supremos. Entonces, un decreto supremo, que es una disposición legal válida que pueda emitir el órgano ejecutivo, no puede suplir a una ley para la creación de un tributo. Ese es el límite formal. ¿Quién más tiene esa facultad? Los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, a través de las asambleas legislativas departamentales y las asambleas legislativas municipales. Pero ¿cuándo van a poder esas asambleas emitir leyes que crean tributos? Cuando se establezca el límite, o sea, hasta dónde pueden crear tributos que no abarquen los mismos hechos generadores que los tributos generales, los tributos nacionales. ¿Ya? Y además cuando se establezca lo que es el pacto fiscal. ¿Ustedes han escuchado hablar de lo que es el pacto fiscal, chicos? ¿Qué se entenderá por pacto fiscal? ¿Han oído? Era la distribución de recursos que iba a darse después de los resultados del censo del 2012, pero no se ha hecho, ya no se habla. Ya no se habla del pacto fiscal, o sea, es delimitar hasta dónde puede cada gobernación y cada municipio crear sus propios impuestos y cómo se va a distribuir, ¿verdad? Mientras no tengamos ese pacto fiscal, entonces ya no, o sea, solamente el tributo ha de ser obligatorio los que emita la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ya hablamos de la reserva legal. ¿Ya? Esa potestad tributaria, ¿qué principios tiene? O sea, es decir, ¿en base a qué se va a establecer, por ejemplo, el hecho generador, o se va a establecer cuánto va a ser la alícuota del pago cuando tengamos en cuenta estos tres principios? La fuente de territorialidad, la fuente mundial de nacionalidad o ciudadanía, o la fuente de domicilio o residencia. ¿Qué es la fuente de o territorialidad? Como principio atributivo de la potestad tributaria. Es decir, ¿de dónde? O sea, se ha de tomar en cuenta dónde está naciendo esa riqueza que va a ser grabada por un tributo. Y dirá una fuente que dice la territorialidad. Y esa es la fuente que se utiliza en Bolivia. Es decir, toda riqueza, todo tributo que se genere en Bolivia, o sea, toda riqueza que se genere en Bolivia, ha de ser grabado, o ha de ser pagado en Bolivia. ¿Bien? Porque sí. No interesa, nos dirá esta fuente de territorialidad, no interesa quiénes son las personas, o sea, la nacionalidad de la persona que está generando ese ingreso que va a ser grabado por un tributo. Es lo que nos dice la fuente de territorialidad. Si, por ejemplo,
ustedes tienen una fuente de ingreso muy importante que es el salario mínimo. Me imagino que hay muchos extranjeros que han puesto sus hoteles o sus alojamientos en Uyuni, ¿verdad? Entonces, esas personas que generan un ingreso a través del cobro del hospedaje, por decir, en el hotel de sal de Uyuni, ellos no pueden decir, no, yo soy francés y por lo tanto no pago. No, con la fuente de territorialidad dice, si ese hotel que está regentado por un francés ha generado ingresos, ese ingreso pertenece al territorio del Estado y por lo tanto debe pagar el impuesto que se dice en Bolivia. Cuando hablamos del principio de territorialidad o fuente de territorialidad, también nos dice, no importa el lugar donde se haya celebrado el contrato que genere ese ingreso. Por ejemplo, puede ser que ese francés, o sea, estaban en Francia con un boliviano en el que han establecido que el boliviano propietario de la opción de la. Pero dice, habiendo firmado el contrato en París, si los ingresos han sido generados en Bolivia, ese ingreso es el ingreso de fuente boliviana. O incluso, nos dice este principio, no importa la residencia, o sea, dónde vive la persona que va a generar ese impuesto. En el ejemplo que estamos utilizando, ese francés que regenta, que va a manejar el hotel en Uyuni, puede ser que viva en Francia, vive en París. Está apagado, ¿y aquí quieres que hable? Sí, está apagado. ¿Qué cosa quieres? No hay nada que hacer, no hay que ir a fijarse. Tengo clases de 7 a 9 y le he dicho a mamá. Los viernes y sábados. 10 minutos dedicarle tu tiempo a ir a ver al Nailor. No, no se puede. No vas a perder nada. No se puede. La administración de ese hotel en Bolivia Quedamos en trato, no se puede. Mi papá ya ha salido. Ahí también de está estar alcanzadas por la potestad tributaria del Estado. ¿Ya? Entonces, dice, este principio de fuente o territorialidad nos dirá, no interesa quién sea el que origine, boliviano o extranjero, no importa dónde cómo se ha originado ese acuerdo para que haya esa generación de ingresos, o dónde viva la persona que va a ser beneficiada con esos ingresos, ha de estar alcanzado con la facultad, con la potestad tributaria en Bolivia. ¿Ya? Otro principio nos dice la fuente mundial de nacionalidad o ciudadanía. Este principio dice que el nacional, o sea, la persona que sea originario o que tenga una nacionalidad, ha de pagar ¿dónde? Solamente en su país. Este principio de fuente mundial de nacionalidad o ciudadanía es la que rige, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué dice? Cualquier ciudadano norteamericano, no importa que no viva en Estados Unidos, puede vivir en la Antártida, puede vivir en el Caribe, puede vivir en Europa o en cualquier lugar de América o de Sudamérica, ha de pagar sus impuestos solamente en Estados Unidos. O sea, le persigue, nos dice, la nacionalidad. Perdón un segundito, aquí están en clases, déjame un ratito. O sea, dice, no interesa dónde trabaje la persona. Por decir, ¿qué pasa con el embajador de Estados Unidos, que es acreditado en Bolivia?
Él va a recibir un sueldo de su país. ¿Dónde va a pagar él su impuesto? En Estados Unidos. Va a haber un estadounidense que viva en la China. No va a pagar impuestos en la China, va a pagar impuestos en su país. ¿Ya? O sea, esa es la nacionalidad o ciudadanía. O sea, le persigue a la persona su nacionalidad. No se desliga de su país. Y tenemos, por último, el principio mundial de domicilio o residencia. ¿Qué dice este principio? Que la persona tendrá que pagar su tributo en el país en el que viva. Es lo que también pasa un poquito aquí en Bolivia, ¿no? Si hay un italiano que vive en Bolivia y que genera ingresos, que recibe ingresos, tendrá que pagar aquí. Puede tener, no interesando su nacionalidad, con excepción, les digo, de los ciudadanos norteamericanos. ¿Cuáles son las características de la potestad tributaria? ¿Sí? Son 4. Es abstracto, permanente, irrenunciable e indelegable. Es decir, esa facultad que tiene el Estado de dictar normas, de darse sus propias normas, pues es abstracto. ¿Por qué? Porque no está dirigido a una persona en particular, sino que está dirigido a la generalidad de sus habilidades. Hablemos del impuesto a la riqueza. Va a estar dirigido, por ejemplo, por decir, ¿quién es una de las personas que tiene más plata en Potosí? Jóvenes. Alguien a la que le podría llegar esta respuesta. ¿Te viste una cosa del baño? Perdón, David, está un poco... No me importa. Le No has traído pregunto. dos, pues. ¿Quién? A ver, Eso no estaba ahí. serían Yo ni los entraba al Careaga. baño. Sí, que también vive en el curso. Literalmente le di el pan Entonces, roto ahí. la ley Justamente no hace va un a rato, decir, por eso o sea, pregunté. no va a ir específicamente, este impuesto a la riqueza tendrán que pagar los señores Carega, los hermanos Carega, Román y no sé qué más se llama. No. O sea, no va a ir dirigido concretamente a él, porque no serán las únicas personas ricos de Bolivia, ¿verdad? Serán los Careaga, y vámonos a Santa Cruz, a todo el país, deben haber personas cuyo patrimonio sea mayor a los 500.000 bolivianos. Por eso es abstracto. ¿A quién le va a llegar? A la persona que adecue su conducto, su comportamiento, su actividad económica a lo que va a decir la ley. O sea, no se puede crear un impuesto específico para una persona. Ustedes me dirán, pero a veces crea para un sector. Sí, hablemos del autotransporte. Digamos, se va a crear un impuesto al autotransporte. ¿Cuántos transportistas tenemos? Miles, cientos. Entonces, no está dirigido a nadie en particular. Ese es permanente. ¿Por qué? ¿Cuándo el Estado dejará de dictar leyes? No. O sea, es una actividad, si ustedes quieren, cotidiana de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La facultad que tiene el Estado de crear leyes, o sea, de dictar leyes para crear, modificar o extinguir un tributo, es constante, o sea, es permanente. Es irrenunciable. Podrá renunciar el Estado boliviano, es decir, a partir de ahora nunca más se emite una ley que cree, modifique o suprime un tributo. Jamás, no puede renunciar. No puede renunciar a la Asamblea Legislativa y decir, bueno, pueblo de Bolivia, a partir de ahora, en vista de la situación económica terrible que tenemos como efecto de la pandemia, nunca más creamos un tributo. Renunciamos. Como Asamblea Legislativa renunciamos. ¿Podrá renunciar la Asamblea Legislativa? No puede, ¿verdad? Porque es su función.
es indelegable. No puede delegar a otro órgano la Asamblea Legislativa la emisión de leyes. No puede decir, bueno, nos hemos cansado porque desde el gobierno de Evo Morales tenemos más de 2.000 nuevas leyes y digan, no, ya son 2.000, entonces ya no queremos y más bien delegamos al órgano electoral para que sean ellos quienes emitan las leyes. No puede, ¿verdad? Eso no puede. Esa potestad tributaria está reservada para el órgano legislativo. Y esas leyes son abstractas, porque no va dirigido a nadie en particular, son permanentes, porque es una actividad cotidiana, si ustedes quieren, del órgano legislativo. No puede renunciar a esa facultad que tiene de dictarse leyes y no puede delegar a otro órgano o a otra institución para que cumpla con esa función. Ahora, ¿cuáles son? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Dime. Hace rato indicó que en el caso de un estadounidense que vaya a cualquier país, él debe seguir pagando sus gustos en su país. Así es. En el caso de un boliviano, tiene que pagar al país al que se va. O sea, en el lugar donde él se encuentra. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? Porque así lo establecen sus leyes. Porque así, perdón, O sea, solo en el caso de los estadounidenses. solo en el caso, me imagino que su constitución política, que es muy antigua, en alguna enmienda que han hecho, así lo establece. ¿No? O sea, no es porque ellos quieran, ¿no? Sino porque las leyes en Estados Unidos así han dicho, todo ciudadano norteamericano, donde esté y de donde genere ingresos, tiene que tributar en el país. Y ahí habrá pues algún convenio, y ahí va el derecho tributario internacional, en el que se haya firmado, digamos, entre Bolivia y Estados Unidos, para que no se cobre impuesto a los ciudadanos norteamericanos que trabajan en Bolivia. O sea, ahí tenemos una aplicación práctica de lo que es el derecho tributario internacional. ¿Por qué los bolivianos tenemos que pagar impuestos donde vayamos? Porque no tenemos una ley que diga que los ciudadanos bolivianos solo pagarán impuestos en Bolivia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por la aclaración. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta más? Ya, sigamos por favor. Hemos dicho que la potestad tributaria ha de estar limitada por los principios que estén establecidos en la Constitución Política del Estado. O sea, ahí está la aplicación práctica del derecho constitucional tributario. ¿Y cuáles son esos principios? Son los principios de igualdad. Tenemos los principios de capacidad económica, la sencillez administrativa, la generalidad, la progresividad, es decir, lo que nos dice el artículo 323 de la Constitución en su parágrafo primero. Entonces, cuando nos dice la política fiscal, la forma en la cual el Estado va a recaudar tributos, va a manejar los tributos, se basa en los principios de igualdad. ¿Qué es el principio de igualdad? A ver, ¿alguien me puede decir qué entiende por principio de igualdad? Que todos van a pagar el mismo impuesto o que todos están
con la misma obligación. ¿Ya? ¿Qué más será el principio de igualdad? El principio de igualdad justamente dice, o sea, si ustedes se acuerdan de sus estudios de historia, ¿qué es lo que pasó? Porque hubo la Revolución Francesa. ¿Cuál es uno de los postulados de la Revolución Francesa? Era la igualdad, es decir, que haya un tratamiento similar a todas las personas. Entonces, el principio de igualdad va a tener, en el sentido jurídico, dice, una paridad de posiciones. Todos deben pagar en la misma proporción. Dice, no hay privilegios de clase, de raza, de religión. Es decir, si, por ejemplo, un judío, una persona de religión judía, es propietario de un almacén y va a generar ingresos, tendrá que pagar sus impuestos o sus tributos como lo haría un católico, como lo haría un pastor protestante o como lo haría, por ejemplo, un evangelista. No puede decir, no, yo soy soy el rabino y no pago, o yo soy soy el pastor de la iglesia pentecostal, por ejemplo. No, se dice, el principio de igualdad, no debe haber ningún tipo de privilegios para que alguien pague más, para que alguien no pague el tributo. En el sentido económico, dice, la obligación de contribuir, o sea, de pagar los impuestos, los tributos, debe ser en igual medida. Todos se deben sacrificar de la misma manera. Entonces, ¿por qué? Si, por ejemplo, una persona que trabaja en una entidad pública gana 15.000 bolivianos, lo mismo que puede ganar una persona de 15.000 bolivianos en una empresa privada, deben pagar el mismo porcentaje de impuestos. Cuando hablamos, por ejemplo, del RCI. Entonces, todos, económicamente, todos deben contribuir haciendo el mismo sacrificio económico. Este principio nos dicen coincide con el principio de generalidad de la imposición. Y ese principio de generalidad lo tenemos en el artículo 14, parágrafo 2 de la Constitución. ¿Qué nos dice ese artículo? Un segundito. Dice, artículo segundo. Artículo 14, parágrafo segundo. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si alguien dice, este impuesto deberá ser pagado únicamente por los varones y no por las mujeres? ¿Qué van a hacer los varones? Dirán, ¿por qué? Porque si las mujeres siempre andan pregonando la igualdad de género. ¿Por qué están? O las mujeres dirán, nos sentimos discriminadas porque no nos dejan pagar ese impuesto. Entonces, dice, no se puede, bajo el principio de igualdad, no se pueden hacer distinciones por ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque ante la ley todos somos iguales. Todos se deben pagar los tributos sin discriminación. Otra cosa son las exenciones tributarias. O sea, ¿qué es una exención tributaria?
una exención, si ustedes quieren, en la dispensa que va a realizar la ley del pago del tributo cuando sea la misma ley, la propia ley, la que establezca los motivos para el no pago de ese tributo, a pesar de estar alcanzados por el mismo. Qué tranquilo, no tengo nada. Y ahí va la igualdad. Por ejemplo, cuando se habla del impuesto a la propiedad de bien inmueble, ¿quiénes deben pagar este impuesto? Todos los que sean propietarios de una casa, de un lote, de un departamento. Es un bien inmueble. Pero dice, ¿quiénes están exentos de pagar? Los beneméritos de la patria. O sea, las personas que han ido a la guerra del Chaco. Es decir, y esa exención tiene que ser igual. O sea, no solamente va a decir solamente los beneméritos del Chaco que vivan en la provincia Tomás Frías, el departamento de Potosí. ¿Qué pasa con los que viven en todo el territorio del país? Entonces, ahí también, cuando se haga este tipo de dispensa, tiene que ser con carácter de igual. ¿Ya? El otro principio, que también es muy importante, es el principio de capacidad económica. ¿Qué dice el principio de capacidad económica? Ay, bueno. O en algunos libros ustedes van a encontrar como capacidad contributiva. Es decir, ¿dónde se va a establecer el tributo? ¿Sí? Donde cada uno debe pagar conforme su riqueza en razón de los medios que dispone. Vamos a ir otra vez al ejemplo del impuesto a la riqueza. Si va a decir el impuesto a la riqueza, pagarán todas aquellas personas cuyo patrimonio sea igual o mayor a 500,000 bolivianos, ¿quiénes van a pagar? Simplemente los que tengan ese patrimonio. Porque ¿qué pasa con una persona que no tiene ningún bien inmueble? No está alcanzado porque su capacidad económica, porque los ingresos que tiene no le permiten cubrir ese impuesto. Entonces, este principio nos dicen que es una regla básica en el reparto y en la distribución de la carga tributaria. Y lo dice así el artículo 108, parágrafo 1 de la Constitución. ¿Qué dice? ¿Cuál es el deber de todos los bolivianos? 108, numeral 7. Son deberes de los bolivianos tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la ley. Pues a nadie que contribuye, que no puede hacerlo. Y este principio nos dice, tiene tres funciones de la imposición. Es No hace nada. deber de ¿Qué te has contribuir Ay, sí, no hubieras visto. mediante el principio de la necesidad del donde el Estado, donde la Asamblea Legislativa ha de establecer que hay la capacidad de pagar un tributo, cuando haya, si ustedes quieren, un nicho de ingresos. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras. Es un impuesto relativamente nuevo. ¿Por qué se creó el impuesto a las transacciones financieras? Esto lo creó Carlos Mesa en su gobierno. ¿Por qué? Porque vio que las personas estaban retirando mucho su dinero del banco. Se estaban dejando los bancos sin plata. Entonces, un ratito.
La gente que tiene plata está sacándola del banco. Entonces, pongámosle pues un impuesto, para que cada vez que saque plata o ponga plata a su cuenta y estas tengan un saldo mayor a $2,000, que nos paguen un impuesto. Entonces, hay la capacidad, hay la posibilidad de pagar el impuesto. ¿Sí? Porque dice, el deber de contribuir es un fundamento de la imposición. La imposición de tributos, es decir, esa facultad que va a tener el Estado de imponer a sus estantes y habitantes de que paguen un tributo, en base a la capacidad que ellos tienen. A nadie se le va a pagar, se le va a pedir que pague un tributo si no tiene la capacidad económica de hacerlo. A un indigente de la calle se le va a exigir que pague, por ejemplo, un impuesto a las utilidades cuando él no genera ingresos, no, porque no tiene la capacidad. También nos dice, contempla como programa de orientación al legislador para que establezca dónde está la capacidad, dónde está la riqueza que tiene esa persona para poder pagar el tributo. Sí, entonces, esa es la capacidad económica. No le voy a pedir a aquel que no tiene ingresos que pague un tributo. Hablamos del principio de progresividad. ¿Qué es el principio de progresividad? Nos dirá que a medida que aumente la riqueza, va a aumentar el impuesto, o sea, va a aumentar el tributo. Dice, tiene límite en el principio de no confiscatoriedad. La progresividad indica, a medida que sube la riqueza de cada sujeto, sube la contribución en proporción a esa No hay negro, hay blanca por eso. Los que tienen más van a pagar más. Por ejemplo, aquí viene la progresividad, que está relacionado con la capacidad económica. Se entiende que si una persona tiene un auto, tiene la capacidad de pagar el impuesto, si ha tenido la capacidad económica de comprarse un auto, ¿no? Entonces él tiene que tener la capacidad económica de pagar el impuesto de ese auto. Pero si tiene mayor riqueza y se compra 2 autos, entonces el impuesto debe ser progresivo, o sea, ha de pagar más que el otro. Dice, los que tienen más contribuyen en proporción superior a los que tienen menos. Quien tiene un auto modelo 2021 ha de pagar más que aquel que tiene un auto modelo 2005 o 2018. ¿Sí? Pero nos dice, a medida que aumenta la riqueza de los sujetos pasivos, aumenta la contribución en proporción superior al incremento de su riqueza. Sin embargo, este principio de progresividad no debe ser un principio, o sea, no debe ser motivo de confiscatoriedad. ¿Qué es la confiscatoriedad? Es decir, que por el hecho de que tenga riqueza, no ha de ser privado de ella para cumplir con su obligación tributaria. Ejemplo, si, por ejemplo, una persona se ha comprado un vehículo cuyo valor sea $20,000, no se le puede exigir que pague un impuesto sobre ese vehículo de $25,000 o de $21,000. ¿Por qué? Porque ahí no tiene capacidad económica, ahí no tiene capacidad contributiva. Porque ¿qué tendría que hacer? Vender el auto, que no le van a dar los $20,000, le darán pues hasta 17,
Entonces va a tener que buscar otra fuente para esos 4.000 que le faltan. Entonces dice, no se puede, bajo el principio de progresividad, eliminar la fuente que está generando el tributo. ¿Sí? Entonces, no tiene por qué la persona deshacerse de esa fuente de ingreso que es para el Estado para pagar el impuesto, para pagar el tributo. No, pues sería ilógico que tú tengas un vehículo y tengas que venderlo para cumplir con tu obligación tributaria. Eso nos dice el principio de no confiscatoriedad, que está relacionado con el principio de progresividad. ¿Sí? ¿Está entendido ese principio? ¿Están entendidos esos principios, chicos? Sí, licenciada. A veces nos confundimos, ¿no? O sea, a veces queremos explicar lo más sencillo y damos vueltas. Otro principio, generalidad. ¿Qué dice el principio de generalidad? Que está muy relacionado con el principio de igualdad. Pero ¿dónde está la diferencia? Pues es el principio de generalidad o de universalidad. Quiere decir que la aplicación de todo el ordenamiento jurídico tributario debe ser, debe abarcar la generalidad de todas las actividades relacionadas con el hecho generador del tributo. Sí, decía, hablamos del principio de igualdad. Se va a crear un impuesto para los transportistas. Hablemos para la generalidad de todos, no solamente para algunos, ¿verdad? O sea, este principio nos tiene que decir que toda actividad donde se vea que puede dar un ingreso, una utilidad que genere ingreso para el Estado, tiene que ser alcanzada. O sea, la generalidad de todas las personas y de toda la actividad relacionada con el tributo. Por ejemplo, tenemos nosotros el impuesto a las salidas aéreas al exterior. ¿Qué es este impuesto? ¿Cuándo se paga? Cuando un boliviano o un residente extranjero que ya vive mucho tiempo en Bolivia va a salir del país vía aérea, entonces tiene que pagar este impuesto. ¿Sí? La generalidad. ¿Sí? No importa a qué país se está saliendo. Se puede ir en avión al Perú, a la Argentina, que son limítrofes, ¿no es cierto? O se puede ir hasta Alaska, se puede ir hasta el Polo Norte o al Polo Sur. No va a ser una diferenciación, sino estamos hablando de la generalidad de los viajes que puedan hacer las personas para salir de nuestra zona. Y relacionado con el principio de universalidad, dice, se tipifica como hecho imponible de los tributos todo acto, hecho o negocio jurídico que sea indicativo de capacidad económica. En cualquier, por eso está queriendo crear, ¿no es cierto?, el impuesto a la riqueza. Ahí hay dinero, ahí hay capacidad contributiva. Entonces, hablemos del principio de generalidad. Nos vamos al principio de sencillez administrativa. ¿Qué dice el principio de sencillez administrativa? Es aquel en el que para que el contribuyente, para que el sujeto pasivo pueda cumplir con su obligación, no le hagamos la vida difícil. Eso quiere decir que sea fácil para el sujeto pasivo cumplir con su obligación tributaria, que no tenga que hacer una serie de trámites para inscribirse o para pagar sus tributos. Que cuanto más fácil le sea a la persona, natural o jurídica,
cumplir con su obligación tributaria, entonces ha de haber mayor recaudación. ¿Cómo se pagan ahora los impuestos o los tributos? Se puede pagar vía internet. Entonces, que esos programas que vaya a desarrollar la administración tributaria no sean pues complejos para los usuarios. ¿Sí? Yo siempre pongo de ejemplo, para pagar el IVA, para llenar el formulario 110, crearon el programa Facilito. ¿Alguno de ustedes ha manejado el programa Facilito o ha visto cómo funciona? Sí, licenciada. ¿Y es facilito, Danutze? Al principio es un poco complicado para aprender los procedimientos, pero ya después ya se vuelve un poco más rutinario, dependiendo al tipo de negocio del que se le va a realizar el llenado del formulario. Pero el llenado de ese formulario y la forma de envío, ¿era fácil? ¿Cumplía Sí. el tipo de sencillez administrativa? Sí, licenciada. ¿En serio? Para mí Sí, al era, menos para mí sí. para ti porque lo has sabido manejar, pero para los que no hemos sabido manejarlo era difícil, ¿verdad? O sea, ¿quién, qué profesional, Es qué persona? un poco costoso al principio, como le digo, por lo menos las 2 veces que he introducido un poco ha sido costoso porque me he equivocado, pero después ya poco a poco me he ido acostumbrando. Pero hasta que te acostumbres es ser amoroso. O sea, no cumplía. Para mí, con ese principio de sencillez administrativa. Ahora, con la versión 04, creo que ha mejorado, no es cierto, pero la forma de llenar. Entonces, esos principios se van a constituir en límites a la potestad tributaria. ¿Por qué? Porque si a la creación de un tributo se vulnera, o sea, no se toma en cuenta el principio de igualdad, el principio de capacidad económica, de generalidad, de progresividad, entonces hay la posibilidad que las personas puedan interponer una acción ante el Tribunal Constitucional, que es el recurso contra tributos ilegales. Entonces, el legislador, cuando vaya a crear un tributo, tiene que tomar en cuenta todos estos principios. O sea, no se debe extralimitar, por ejemplo, en la progresividad. No se puede extralimitar en la capacidad económica de los futuros sujetos. La anterior Constitución Política del Estado nos hablaba del principio de razonabilidad, el no confiscatoriedad que ya les he explicado, y el de seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? La certeza que debe tener la persona de que ese tributo, esa forma de los tributos, de pagar, de las alícuotas, etcétera, de la periodicidad, no la de ser cambiada cada mes o cada cierto tiempo. Además, que debe saber la persona, la seguridad jurídica es como las reglas del juego. No te puedo cambiar las reglas del juego a medida que tú estás cumpliendo con tus obligaciones. Algunos decían, es como en el fútbol. No le puedes cambiar las reglas del juego cuando están en medio partido. ¿No? Cámbiale las reglas del juego cuando entres a otro campeonato, pero no durante el mismo campeonato. Que era la razonabilidad relacionada mucho con lo que es la igualdad, ¿no? O sea, seamos razonables, no vayamos a crear tributos que no tengan, por ejemplo, importancia. O sea, no se puede crear, por ejemplo, un tributo, digamos, a aquellos que manejen tarjeta de débito. No es razonable, o sea, no sale de toda forma de que haya una certeza en cuanto a la creación de los tributos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Chicas. Licenciada, una duda que me quedó hace rato, cuando hablaba de fuentes, ya usó la palabra principios y atribuciones, y ahora estamos hablando de principios y atribuciones o límites para el poder, ¿qué es? El poder del Para tributo. tributar. Sí,
Entonces, esto de fuente, ¿qué específicamente qué es? ¿Qué eran estas fuentes Que territoriales? se tiene que tener en cuenta esos principios, o sea, se tiene que tener en cuenta la fuente, la nacionalidad para la creación del tributo. Ah, ya, O sea, para establecer quiénes van a ser los sujetos pasivos que van a pagar esos tributos. solo para la creación y para crear política tributaria es ya estos 5 principios que mencioné anteriormente. Estos 5 principios, sí. Ah, ya. ¿Ya? Sí, ¿y solo viene la fuente territorial o hay algún otro principio aparte de...? La territorialidad y la nacionalidad. Ah, ya, ya. Gracias. Muy bien, tenemos que, hasta aquí vamos a, Yo tengo, vamos a ver. perdón, doctora, tengo una duda. Sí, Cuando hablaba sobre aquellos ciudadanos estadounidenses que solo pagan el tributo en su país, en este caso, perdón, Dani, estoy teniendo eco en lo que tú dices. De nuevo, Danitza, por favor, no te he escuchado nada. para los tributos, Danitza, no te he escuchado. ¿Puedes volverme a hacer la pregunta? según lo que nos dice sobre los principios de los pagos de los tributos de los estadounidenses, Sí, que solamente pagan en su país, en su cabalidad de igualdad. claro. Entonces, como que un poco está contradictorio. ¿Con el principio de igualdad? No. ¿Por qué? Porque bajo ese principio atributivo de nacionalidad, tú estás tratando igual a todos los ciudadanos estadounidenses. O sea, no está diciendo solamente los estadounidenses que vayan a trabajar, por ejemplo, a Europa, a Inglaterra, solo ellos deberán pagar en su país. ¿No? Te está diciendo todos los ciudadanos norteamericanos van a pagar sus impuestos en Estados Unidos. Ese principio de igualdad. Sí, porque hay una frase que dice, ¿no? ¿En qué consiste el principio de igualdad? De tratar de forma igual a los desiguales. No sé si me dejo entender. ¿Verdad? O sea, vamos a tratar igual a los ciudadanos norteamericanos y vamos a tratar en forma igual a los ciudadanos bolivianos. Somos iguales, como personas sí somos iguales, pero como ciudadanos de un determinado país somos distintos. Entonces no rompe el principio de igualdad. No. ¿Ya? Ya, doctor. Bueno, mañana a qué hora vamos a pasar clases. Algunos me decían que me mandaron mensajes. Habíamos quedado ayer de 7 a 9, pero me decían pasamos clases de 6 a 8 de otra materia, etcétera. Podríamos trabajar de 3 a 5, así, o de 4 a 6, de tal forma que de 4 a 6. Entonces mañana, 4 a 6. perfecto, mañana nos vemos de 4 a 6 de la tarde. ¿Sí? Les ruego para mañana puedan ustedes tener a mano el Código Tributario Boliviano. ¿De dónde lo pueden ustedes conseguir la última versión? Entran a la página de Impuestos Internos y hay un link que dice Normativa Tributaria. Entran ahí y por favor saquen el Código Tributario actualizado si pueden hasta la gestión 2020 con la última actualización que hay. Porque constantemente las normas tributarias están siendo modificadas. ¿Puede repetir el link, licenciada, por favor?
es www.impuestos.gov. ¿Ya? Entonces allí ustedes van a entrar a normativa. Y si no encuentran la página, entren por el